Hola, hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te recomiendo el mejor servidor VPS para juegos que tiene un excelente precio. Como puedes ver, desde $5,50 vas a poder tener tu servidor VPS para que puedas jugar prácticamente cualquier juego sin ningún problema. Recuerda que la empresa que yo te recomiendo ampliamente se llama Contavo. Te aseguro que hoy en día es la mejor porque tiene un excelente precio y una excelente calidad. Aquí amigos, tú puedes elegir el plan VPS que más te guste. Recuerda que es importante que tú ya sepas cuáles juegos tú quieres ejecutar, porque pues los juegos consumen lo que es la memoria RAM y también lo que es CPU, pero consumen más memoria RAM. Entonces, dependiendo cuál juego tú vayas a estar instalando, es importante contratar el VPS acorde a ese juego. Por ejemplo, si tú vas a estar ejecutando Minecraft o cualquier otro juego, pues podría servirte este VPS 3 que trae 8 core CPU y 24 GB de memoria RAM. Si tú, por ejemplo, ya vas a ejecutar otro juego más avanzado, puedes irte por este VPS 4 que trae 48 GB de memoria RAM y 12 core CPU. Como puedes ver, ya con 48 GB de RAM, la verdad es que prácticamente puedes ejecutar casi cualquier juego sin ningún problema. Entonces recuerda que aquí ya va a depender de ti cuál juego vayas a instalar, cuál juego quieras jugar para que lo puedas ejecutar sin ningún problema. En este caso yo te voy a estar enseñando el servidor que tengo contratado acá con ellos, y como puedes ver acá ahorita lo voy a estar abriendo. Yo tengo un servidor en este caso con Windows Server, que hay algunos juegos que se ejecutan con Windows Server y otro con Linux. Ya va a depender del gusto de cada quien. Como puedes ver, estoy dentro del servidor y aquí, por ejemplo, si yo quiero descargarme un juego o simplemente jugarlo en línea, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Esta es la ventaja del VPS. Entonces, por ejemplo, si yo acá le pongo Minecraft, pues ya puedo yo descargarlo o comenzar a jugarlo sin ningún problema. Entonces, así es como tú lo vas a estar haciendo al momento de que tú contrates, amigos, tu VPS para que puedas jugar, ejecutar cualquier juego sin ningún problema. Entonces voy a estar cerrando ya mi VPS que tengo acá en Contavo, y a continuación lo que tienes que hacer si tú quieres contratar tu servidor VPS, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le des clic, te manda a la página principal que ves aquí. Por ejemplo, si tú quieres contratar este Cloud VPS 3, le das clic en seleccionar y por defecto, amigos, te manda a que tú lo contrates a un mes. Pero recuerda que si lo contratas a un mes te van a estar cobrando lo que es una comisión. Ahí te lo enseño con la flecha. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, que lo puedas contratar a 12 meses, porque como puedes ver, si lo contratas a 12 meses ya no te cobran esa comisión. Entonces es un beneficio para ti. Una vez que ya lo contrates acá a 12 meses, acá donde dice región Unión Europea, es 100% gratis y la verdad es que funciona bastante bien. Pero si tú quieres elegir cualquier otro país, lo puedes hacer sin ningún problema. Ya va a depender el gusto de cada quien. El que más se utiliza, amigos, es este Estados Unidos Central. También funciona bastante bien. Entonces ya dependerá de la decisión de cada quien, amigos. Después aquí lo dejamos esto como está, y acá tenemos un punto muy importante que es la imagen o el sistema operativo. Recuerda que va a depender de ti cuál juego quieras instalar. Está lo que es Linux, Ubuntu, también por ejemplo está lo que es Alma Linux, Debian, Rocky Linux. Todos estos son gratis. Aquí abajito dice incluido. Entonces, amigos, dependerá de cada quien. Si tú sabes utilizar Linux, pues simple y sencillamente déjalo como está en Ubuntu. Pero si tú no sabes utilizar Linux, también puedes instalarlo con lo que es el Windows Server. Entonces simplemente acá lo seleccionas, acá seleccionas lo que es la versión del Windows que quieras. Yo te recomiendo el 2019 porque consume menos recursos, y ya con esto pues vas a tener, por así decirlo, como una computadora como la que ya vimos anteriormente que yo te enseñé, para que puedas descargar cualquier juego que sea compatible con Windows. Entonces, amigos, ya va a depender de cada quien. Recuerda que si tú lo quieres con Linux es gratis, muy importante, o si lo quieres con Windows Server te cobran algo extra, pero también funciona bastante bien. Lo quiero recalcar porque es súper importante que sepas esto. Si no sabes utilizar Linux,
mejor vete por Windows, ya que es muy difícil luego configurarlo con Linux. Entonces muy importante esta parte, aquí elige el que más te guste, ya sea Linux o Windows Server, cualquiera de los dos. Después amigos, acá tenemos esto de login y password, debes de escribir acá una contraseña o darle clic acá arribita para que te genere una contraseña el sistema. Esto es para que después tú te puedas conectar a tu servidor VPS, puedas entrar sin ningún problema. Y listo amigos, por último ya le das clic acá en Next y te va a estar mandando a que te crees una cuenta, déjalo en privado individual. Acá es importante que rellenes los datos que te pide el sistema para crearte la cuenta, también tu correo electrónico, y en cuanto tú ya rellenes todos estos datos amigos, le das clic en Next y te va a estar mandando para que tú ya hagas tu pago. Puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Si pagas con tarjeta, aquí abajito es importante que ingreses los datos para que ya se pueda hacer tu pago. Por último le das clic en Next y listo amigos, ya con esto habrás contratado tu servidor VPS. Recuerda que también te envían todos los datos de tu VPS a tu correo electrónico para que desde allí también lo puedas revisar. Y bueno amigos, recuerda que también he creado un tutorial donde te enseño cómo usar el panel de control de Contavo y también cómo conectarte a tu VPS, todo en español. Recuerda que el video te va a estar apareciendo en este momento, solamente dale clic para que puedas ir a ver el tutorial.